Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Señor Jehová, tú eres el omnipotente Dios, y estamos delante de tu presencia a través del sacrificio perfecto y todo suficiente de el Señor Jesucristo para perdonar a pecadores culpables como nosotros. He aquí que en su justicia estamos aquí para venir a ti a suplicarte que tú tengas misericordia de nosotros en esta hora. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras necesidades, especialmente las necesidades y debilidades de tu siervo para exponer tu palabra. Ven y trae y que se derrame en nosotros el Espíritu Santo, de tal forma que hablemos y pensemos y apliquemos tu palabra, de tal forma que en todo y por todo tu nombre sea exaltado y glorificado. Oh Señor, perdona nuestros pecados y ven, bendícenos, porque te lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Es la Biblia realmente suficiente para asuntos de la vida espiritual y la conducta para nosotros vivir en esta vida? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente la Biblia para el pueblo de Dios? Ese pueblo que Dios ha comprado a través de la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Es suficiente esta palabra? ¿Provee la Biblia los recursos o todos los recursos necesarios para la vida y para la piedad a plenitud, haciendo y permitiendo que nosotros vivamos y hagamos la voluntad de Dios? ¿Es suficiente la Biblia? ¿Podemos nosotros a través de la fe y de lo que Dios ordena en su palabra obedecer los mandamientos de Dios revelados en esa palabra para nosotros? ¿Podemos nosotros ceder a la tentación de que la Biblia tiene ciertas limitaciones para asuntos de fe y práctica? ¿Podemos nosotros ceder a la tentación de que nuestros jóvenes necesitan algo más que la Biblia? Porque ellos están viviendo en un tiempo donde todo es express. Con el propósito de responder a estas preguntas y muchas otras que pueden surgir en nosotros, yo quiero que estudiemos y nos concentremos en esta hora en el versículo número 7 del capítulo número 19. De los salmos. Y este salmo es un salmo que enseña de una manera concreta que la Biblia es suficiente, que la palabra de Dios para nosotros y para la humanidad es suficiente. Aunque no vamos a abarcar, como dije, los 3 versículos, posiblemente no lo vamos a abarcar en esta semana, pero la pregunta que quiero formular aquí y que tengamos en mente ¿esta palabra es suficiente para tu vida de piedad? Tú que eres creyente por muchos años, tú que vives según la voluntad revelada de Dios, pero que en algún momento pudiera haber alguna duda de que esta palabra sea suficiente. El autor de este salmo tiene mucho que enseñarnos sobre esto que estoy preguntando. Y quiero comenzar hablando algo sobre ese hombre que escribió este salmo. ¿Quién era este hombre? ¿Era el rey? ¿Era David? David fue su nombre.
Fue un hombre que aprendió y entendió por experiencia propia lo que significa vivir en situaciones extraordinarias, aflictivas y difíciles en este mundo. Hubo en él muchas vicisitudes, luchas, pruebas, problemas serios, problemas muy serios, aflicciones, tribulaciones, a tal grado que pocas personas en este mundo han pasado lo que este hombre pasó. David sabía lo que significaba tener su vida bajo una continua amenaza de muerte, y no de cualquiera. Un rey tras él, con todo su ejército. David sabía también lo que significaba haber caído en lo más profundo del pecado. David sabía que el pecado, que un hombre puede caer en lo más hondo de lo cenagoso del pecado. Y cuando vemos el Salmo 32 y el Salmo 51, nosotros vemos las evidencias en las cuales cayó David en adulterio, asesinato, mentira y en todo lo que envuelven esos pecados después de cometerlos. David sabía lo que era y significaba enfrentar una gran traición. ¿Conoce usted algo de eso? ¿Ha sido traicionado por alguien? David sabía muy bien lo que era la traición. Él sabía lo que significaba que sus propios hijos se rebelaran contra él. Él sabía lo que significaba tener matrimonios destruidos, circunstancias familiares difíciles y terribles, hasta el punto de saber que un hijo viola a su hermana, a su propia hermana, que otro hijo mata al otro hijo. ¿Pueden entender lo que significaba para este hombre todas estas cosas? Y un hombre que nosotros sabemos que las Escrituras dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios. David habla entonces en este Salmo 19 desde lo más profundo de su ser y habla por experiencia propia, porque él habla de aquellas cosas que él vivió de una manera personal. Habla de sus propias emociones, sentimientos y luchas. No obstante a todas estas cosas que acabo de decir como una introducción a lo que vamos a enseñar, David encuentra en la palabra de Dios que es suficiente y perfecta. David encuentra en la palabra de Dios que no hay nada que él no reciba de esa palabra que sea suficiente para él hacer la voluntad de Dios. De manera que después de haber dicho estas palabras, quiero mostrarles el plan que vamos a seguir en estos 3 días. La suficiencia de las Escrituras para toda conducta de fe y práctica será nuestro primer sermón en esta noche. Luego veremos mañana los obstáculos comunes para nosotros poder discernir sobre nuestros pecados cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Luego al final vamos a ver la actitud piadosa del creyente cuando es amonestado por esa palabra. ¿Cuál debe ser la reacción de nosotros cuando viene la palabra y nos redarguye de pecado? ¿Cuál debe ser la reacción? Yo creo que este salmo aquí nos enseña tal cosa. Y vamos a ver algunos usos y aplicaciones en la medida en que vamos a ir estudiando el texto. Brevemente, muy brevemente, quiero llamar la atención sobre el contexto de este salmo, que son los versículos desde el 1 hasta el 6. Los versículos desde el 1 hasta el 6 dicen lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para
correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Estos 6 versículos que David trae aquí nos muestran las obras de la creación, las cuales, aunque no son suficientes para la salvación, que nosotros sabemos que no, pero ellas están ahí, las obras de la creación están ahí para que todo hombre sepa que hay un Dios sabio, un Dios glorioso, un Dios omnipotente, todopoderoso, que lo gobierna todo con la palabra de su poder. De manera que Él hizo todas estas cosas para que nadie tuviera excusa de no creer que hay un Dios soberano, todopoderoso. Y alguien decía que la creación es un sermón continuo. Un sermón. Dice esta persona, y cito, dice él, es una predicación. ¿Y por qué es una predicación? Es una predicación continua, no se detiene. Viene el día y viene la noche. Y el día habla y la noche habla también. Viene el sol y sale y habla a todo el mundo. No hay nadie que se esconda de su calor. De manera que es una predicación continua. También es diversa en todos los lenguajes que puedan haber en el mundo. Todo el mundo oye esa voz del sol. Pero también es amplia, es una predicación que abarca todas las partes del mundo. De manera que cuando las personas ven el universo, deben ver a un Dios omnipotente, todopoderoso, haciendo todas las cosas. Ahora bien, vamos a entrar en el versículo entonces número 7 para nosotros comenzar a ver primariamente aquella estructura que tienen estos 3 versículos, el versículo 7, el 8 y el 9. Y quiero dar crédito aquí a un siervo de Dios en esta estructura que yo había leído este salmo y yo no me había puesto a pensar como él lo miró. Oigan, estos 3 versículos tienen 6 líneas de pensamientos y cada uno de esas 6 líneas de pensamiento tiene 3 elementos. Contiene un título para la palabra de Dios, contiene una característica de la palabra de Dios y contiene también un beneficio o efecto para la palabra de Dios. ¿Cuáles son los títulos de la palabra de Dios? Lo voy a leer. Dice en el verso 7, la ley, el testimonio, los juicios, los mandamientos y los preceptos, el temor y los juicios. 6 títulos para la palabra de Dios. Todos estos son sinónimos de las Escrituras, pero también tiene 6 características de la palabra de Dios. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. Y los 6 efectos o beneficios de la palabra de Dios es que primero convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y son todos justos. En pocas palabras, en estos 3 versículos tenemos de una manera coherente la inteligencia, sabiduría, omnisciencia y mente infinita de Dios y una serie de enseñanzas absolutamente amplias y prácticas que están por encima de todas las enseñanzas que puedan haber en este mundo. Solamente en estos 3 versículos. Quiero entonces que observemos también otro elemento que llama la atención 6 veces. Jehová, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el testimonio de Jehová, los juicios de Jehová. 6 veces también. Entonces, ¿qué significa esto aquí? Que esto representa que todo lo que dice la palabra de Dios procede de Dios, se origina en Dios, tiene su origen en aquel que es el gran yo soy, aquel que es
y que era y que ha de venir. Él es la fuente de donde viene poder, gracia, misericordia, amor, perdón, sabiduría. Él es. Por eso es que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante más que toda espada de dos filos, a la cual debemos, dice Pedro, estar muy atento hacia ella. Entonces, esta palabra Yahweh, que es Jehová, es el nombre usado en conexión con la elección de Dios del pueblo del pacto, su revelación hacia ese pueblo del pacto y el cuidado especial que Dios tiene con ese pueblo del pacto. Así que este nombre es el nombre del pacto de Dios con el hombre, el cual es usado también para identificar la fuente de la palabra suficiente de Dios. Aquí tenemos entonces el Salmo 19 y vemos a David hablando sobre el testimonio mismo de Dios acerca de la suficiencia de las Escrituras para la necesidad espiritual de su pueblo. Entonces veamos en primer lugar la primera parte del versículo número 7, donde dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que voy a hacer es que voy a ir explicando los términos para que podamos entender en este versículo la suficiencia de la palabra de Dios. Aquí la palabra ley es la primera palabra para referirse a las Escrituras como un sinónimo. La ley es la palabra Torah, que significa básicamente enseñanza bíblica o divina. Es una enseñanza que viene directa de parte de Dios. Nos dirige entonces a la enseñanza o a la naturaleza didáctica de las Escrituras. Las Escrituras están diseñadas para enseñar de una manera didáctica a aquellos que se exponen a ella, sea para leerla personalmente o sea para escucharla de parte de otros. O sea que aquí tenemos a Dios mismo instruyendo al hombre. Este término se refiere a instrucción, identifica las Escrituras como doctrinas entregadas por Dios directamente. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Esto significa, y aquí esto quiere decir como una advertencia, que debemos acercarnos a esta palabra con un espíritu enseñable, con un espíritu humilde, con un espíritu contrito y humillado. Nosotros debemos prepararnos de una manera consciente y deliberada para cuando nos vamos a acercar a esta palabra, sea de una manera privada, íntima con Dios, sea de una manera cuando nos vamos a reunir con nuestras familias, con nuestros hijos y nuestras esposas, y sea especialmente todavía cuando nos estamos preparando para venir a la iglesia en el día del Señor. Dios condesciende a través de esta palabra a hablar a su pueblo, de manera que la actitud correcta que debemos tener delante de ese Dios que viene a hablarnos tiene que ser enseñable, humilde, contrito y humillado, con temor y reverencia delante de Él. Es Dios que habla, no los hombres. Entonces lo que el escritor aquí, David, tiene en mente es instrucción divina en relación a lo que creemos, en relación a lo que somos y en relación a la conducta que nosotros tenemos para vivir en este mundo. Esto es importante. Esta palabra tiene que ver con lo que crees, tiene que ver con lo que eres y tiene que ver con la conducta que tú llevas a cabo en esta vida. O sea, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Por favor.
Voy a tener más cuidado, ¿verdad? Porque es que soy dominicano. Los dominicanos son... Repito entonces esto último que dije, el escritor inspirado por el Señor tiene en mente aquí instruir. ¿Y en qué instruye? En relación a lo que creemos. ¿Qué tú crees? ¿Qué hace en tu vida lo que tú crees que eres entonces? ¿Y cómo es tu conducta con relación a lo que tú crees? Si tú tienes una creencia y un conocimiento que no es conforme a las Escrituras, entonces tu manera de vivir será así en algunas áreas de tu vida. Entonces esto significa que Dios se inmiscuye en su vida y en la mía. Dios tiene un interés específico con su vida. Dios tiene un interés específico en sus asuntos. Él se inmiscuye en su vida. Por eso es cuando usted oye al pastor suyo, sea el pastor Boni o al pastor Juan, cuando usted los escucha exponiendo la Escritura y aplicando esa Escritura, usted va a ver que le está hablando a usted. Y a veces, pero van acá, y usted estaba en mi casa. Usted oyó el pleito que tuve con mi esposa. A veces entonces es el Espíritu Santo que está aplicando la Escritura por usted, porque los pastores no somos ni espías, ni tampoco somos omniscientes, que lo sabemos las cosas, no. Nosotros estudiamos las Escrituras en la semana para preparar un sermón, y entonces a veces vienen algunos de ustedes a nuestras mentes. ¿Y qué hacemos? Bueno, oramos al Señor. Dame sabiduría, Señor, para aplicar estas cosas, para que el hermano fulano y la hermana fulana con la situación que está pasando agarre esto. Pero esto no es un asunto que tengo un asunto contigo, es porque esto es lo que hace Dios a través de su palabra para formar el carácter de Cristo en la vida de su pueblo. Ay, pero los pobres pastores. De manera que esa vida que usted lleva, se la dio Dios. Y esa vida que le dio Dios, Él se la dio por un periodo de tiempo determinado. Y de entrada oculto a usted no lo sabe. ¿Y cuál es el propósito principal? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De manera que es a través de esta palabra. Esta ley de la cual estamos hablando es una explicación completa de las instrucciones de Dios para la vida del hombre. Es enseñanza para la vida presente, una vida que es muy corta con relación a la eternidad. Y tenemos que vivir en esta vida con la mente y el corazón puesto en la eternidad. Porque ahorita pasa este tiempo. Para cualquiera de nosotros, no sabemos si vamos a ver el mes de mayo. Ni siquiera no sabemos si vamos a ver la semana que viene. Entonces tenemos que vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad. Otro punto aquí dentro de este punto es que esta enseñanza que viene de las Escrituras dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y de una manera consciente estoy tomando tiempo en estos puntos, porque esta es la zapata en la cual vamos a levantar el edificio que queremos levantar en esta semana. Es perfecta esa ley. Santiago en el capítulo 1, versículo 25 dice que la ley de Jehová habla de la perfecta ley de Dios. De manera que la palabra perfecta entonces aquí es una palabra que significa completa, entera o toda, suficiente. Abarca todo, completamente todo aspecto de
de una vida, cubre todo, no está dividida, es insuperable. Esto significa entonces que las Escrituras cubren todo, no le falta nada, es una fuente amplia de enseñanza y de instrucción para nosotros. Tiene todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. De manera entonces que este versículo 7 que nos habla de la perfección se relaciona de una manera directa con la conversión del alma. Si nosotros vemos estos 3 versículos son como una escalera que vamos subiendo peldaño. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Convierte el alma. Aquí vemos entonces el primero de los 6 efectos o beneficios de la palabra de Dios. Conversión del alma. La palabra hebrea para convertir aquí puede significar varias cosas: revivir, restaurar, refrescar, y es un sinónimo más apropiado podría ser transformar, regenerar. La idea aquí es que como las Escrituras son de un alcance tan infinito, que cuando alguien la oye, la cree y la obedece, tienen el poder de transformar la vida de esa persona. Esta conversión es para dar vida completamente al ser de aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Cuando alguien es alcanzado por esta palabra y Dios le llama a través del Espíritu Santo convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio, hay una transformación que no puede estar en oculto. Es como si fuera una piedra que habla. Como bien señala otro siervo de Dios hablando sobre esto, él dice: la enseñanza aquí es que la ley perfecta de Dios es toda suficiente para aquel que es alcanzado por ella, experimentando un cambio en su dirección. Si tú estás aquí y no conoces a Dios y no te has convertido, lo que pasa con la persona que recibe esta palabra es que tiene un cambio de dirección, va caminando hacia allá y entonces al conocer la verdad comienza a caminar hacia allá. No es un poquito aquí, no, es completamente, es una transformación radical. O sea que regenera, crea, es un cambio radical que es operado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ha conocido a Cristo, ha recibido a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que es una nueva creación, y esto solamente puede hacerlo Dios a través de la perfecta ley que transforma y convierte el alma. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan de Cornelio, el carcelero de Filipos, de Lidia, de Zaqueo, el ladrón en la cruz? Tú y yo fuimos transformados y comenzamos a ver, a oír y a hablar de una manera diferente cuando entendimos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y comenzó la otra historia. Y podemos hablar de aquel tiempo y del nuevo tiempo. Por la gracia de Dios, a los 29 años, yo pude conocer el poder de Dios en mi vida. Y puedo testificar que antes de conocer al Señor, no vivía. Era una vida vacía completamente, hasta que conocí del poder y de la gracia de Dios. Y esto a través de la perfecta ley, de la ley perfecta de Dios que convierte el alma. De manera entonces que aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hacerte una pregunta.
¿Eres tú convertido? ¿Eres tú convertida? Porque si tú estás aquí y todavía no ha ocurrido este evento extraordinario en tu vida, hoy es el día de la salvación para ti. Porque aquí se está exponiendo la palabra de Dios que transforma el alma, que es perfecta y que hace también sabio al sencillo. Ahora aquí está la palabra, dice la Escritura, cerca de ti, en tu corazón, que te pueden llevar a verte como lo que realmente tú eres. ¿Y quién tú eres? Un pecador culpable delante de Dios y que mereces el infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay un Dios que envió a su Hijo por amor al mundo para morir en la cruz, para salvar a pecadores, pecadores culpables. Cristo pagó en la cruz lo que tú y yo teníamos que pagar delante de Dios. Entonces en Cristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. De manera que hoy piensa, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que se convierte? Es la pregunta ahora. Lo que se convierte es el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma. Esa palabra alma en el original hebreo, nefes, significa lo que tiene vida, algo que tiene vida. En Génesis 2:7 dice que Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida y él vino a ser un ser viviente. De manera que somos esto porque Dios puso en nosotros el aliento de vida. Por eso es que es alma, el alma es que restaura la ley perfecta de Dios. O sea que se refiere a todo el ser del alma. Lo que David dice aquí es que la persona completa es transformada por la perfecta palabra de Dios. La perfecta palabra de Dios. La palabra de Dios es entonces suficiente para convertir, para transformar, para restaurar, para hacer nacer de nuevo a la persona completamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Parte de lo que leyó el pastor Juan Portillo, dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es exhalada por Dios. Es como si saliera de las entrañas de Dios. Es exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquí hablándole a Timoteo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, pero esto es extensivo para ti y para mí también. De manera que Pedro también habla del mismo asunto en el capítulo 1, primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra. Este es el poder de la palabra. Esta palabra transforma. Esta palabra vivifica. Y David sabía lo que significaba para él esta palabra. El Espíritu Santo que inspiró a David para hablar esta palabra sabía que tú y yo necesitamos escuchar esta palabra y aplicar esta palabra a nuestras vidas. De manera entonces que esta palabra convierte el alma. ¿Y qué es convertir el alma? El Evangelio, poder de Dios, dinamita de Dios para la salvación a todo aquel que cree. De manera que con tristeza puedo decir
que en muchos círculos evangélicos no creen en el poder absoluto de la palabra del Señor. Por eso comenzaba diciendo, ¿crees tú que esto es suficiente? ¿Que esta palabra es suficiente? Porque hay muchos círculos evangélicos que ellos piensan, creen y actúan como si hubiera algo más que hay que hacer aparte de la palabra de Dios. Algunos contaminan el evangelio con promesas antibíblicas de prosperidad material. Los mandan a sembrar, pero nada más cosechan ellos. Y si a usted no le va bien, no sembró con fe. Pero pregúntame, ¿hay gente en esas iglesias llenas? ¿Y llena de quién está esa gente? De personas que son codiciosas, que andan buscando las cosas materiales. Si usted siembra con fe, va a tener un carro nuevo, va a tener una casa nueva, y usted lo ve que se meten en lío, que ya la tarjeta no cabe un mandado más. Para hacer ver que ellos tienen fe y son engañados por esta gente. Y entonces están enseñando con la conducta que hay algo más que hay que hacer. Y aquí que quiero que ustedes entiendan, amados hermanos, que no necesitamos hacer nada. La palabra de Dios es suficiente. Nosotros debemos, los pastores, de explicar la palabra, aplicar la palabra y supervisar de que se esté poniendo en práctica esa palabra para ayudar a este hermano o a aquel hermano. De manera que no tenemos que hacer nada de eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dije. Me he tomado el tiempo, como dije ahorita, con esta primera parte del versículo, porque es el fundamento de donde se desprenden todas las demás cosas que David habla aquí. Ahora, la pregunta aquí es, la segunda parte del versículo nos lleva entonces a un punto más adelante. Habla ahora del testimonio de Jehová. Hablaba de la ley de Jehová. Ahora en la segunda parte habla del testimonio de Jehová. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el salmista aquí? El salmista avanza un paso más y él usa la palabra testimonio como sinónimo también de la palabra de Dios, y la usa no como una instrucción, sino como testimonio de Dios. Ahora no es que lea la ley, ahora es que Dios está dando testimonio. Esta es mi palabra y es una palabra fiel. Dios dando testimonio acerca de quién es Él y lo que Él demanda de ti y de mí. Esto es serio. Por eso decía ahorita, tenemos que acercarnos a esta palabra con un espíritu enseñable, con un espíritu humilde, con un espíritu consciente de quiénes somos nosotros y de quién es aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que lo sustenta con la palabra de su poder. ¿Quién es Él? Algunos llegan a la iglesia como si ellos fueran un Dios también. Déjame ver qué es lo que va a decir el pastor hoy. Y a veces ellos hacen esto, y ellos no se dan cuenta que hacen eso. Y que nosotros estamos viendo que lo están haciendo. Ay, ellos no se dan cuenta. A veces cambian el rostro. Y ellos no se dan cuenta que lo estamos mirando. Pero no es nosotros, es la palabra que viene. Porque cuando queremos hacer la voluntad del Señor, el Señor condesciende a ese pueblo.
Y es como un río. La palabra es como un río, como dice el Salmo 46. Hay un río que viene como la corriente. Imagínense con un río, entonces todo el mundo se va a mojar. Como si aquí pasa un río, todo el mundo nos vamos a empapar de ese río. No hay nadie que salga de aquí sin mojarse. Entonces debemos acercarnos a esta palabra, porque aquí ahora David trae un paso más a decirnos que es el testimonio divino. Dice un siervo de Dios, Dios utiliza su testimonio como una carga contra el pecado y en favor de la rectitud y la justicia. Testifica de nuestra caída y de nuestra restauración. Su testimonio es claro, su testimonio es simple, su testimonio es resuelto e infalible y por tanto es seguro y perfecto. El testimonio de Dios a través de su palabra es tan seguro que podemos confiar completamente en Él y hallar consuelo en medio de la aflicción, tanto para el tiempo presente como para el tiempo de la eternidad. Y ninguna fuerza que se oponga a Él, ni nada que lo ataque, por fiero que sea, puede debilitar la fuerza de la palabra de Dios, porque es Dios dando testimonio de su palabra. Por eso que tenemos que venir aquí con humildad, o ir a la iglesia con humildad, y cuando vamos a tener aquel devocional privado, con humildad, Señor, abre mis ojos para yo ver las maravillas de tu ley. Con humildad, ¿sabes por qué? Porque Dios te conoce, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Entonces lo mejor es abrir el corazón. Señor, ¿tú sabes quién soy yo? Este testimonio entonces de Jehová es fiel. Fiel o fidelidad es uno de los atributos que nosotros sabemos de Dios. Y uno de los atributos que más frecuentemente se destaca en la palabra de Dios. Mire Deuteronomio capítulo número 7. Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 9. Dice la palabra de Dios, conoce pues, tengo un conocimiento experiencial de lo que hablaba el pastor Juan esta mañana, Juan Portillo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es tu Dios y es Dios. Te pertenece porque es el Dios del pacto, es tu Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De manera entonces que la fidelidad de Dios es de eternidad hasta la eternidad. Nuestro buen Dios es fiel. Nosotros vemos cada mañana su fidelidad, como dice la Escritura. Él es fiel también y Él es justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros lo confesamos, según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta palabra de la fidelidad de Dios? Dice que hace sabio al sencillo. Vamos a explicar esto. El efecto o beneficio que recibimos del testimonio fiel de nuestro Dios, de nuestro bondadoso Dios. Él hace sabio al sencillo. Y antes de la palabra sabio, vamos a ver qué significa la palabra sencillo. Conlleva la idea de una persona simple, de una persona inocente, es alguien sin discernimiento, es inofensivo, inexperto, ignorante, ingenuo, se deja mover con suma facilidad, son bebés, son niños. Y aquí estamos hablando de manera espiritual, porque hay doctores, ingenieros, arquitectos que saben muchísimo de muchísimas cosas, pero de esto no saben nada. Entonces Dios hace sabio a aquel que es sencillo. Nos llama la atención que el Señor Jesucristo en Mateo 10:16 dice a los discípulos, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Cualquiera que le digan eso, que lo están enviando para un sitio, le dice, por favor, no me envíe para allá. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mírelo ahí. Ese es el término que se usa sencillo para Dios hacer sabio a esta persona. Mateo 11:25 dice el Señor Jesucristo, regocijado delante de Dios, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños, bebés. Sí, Padre, porque así te agradó. De manera que los niños y los inocentes se dejan guiar más fácil, oyen más fácil cuando un adulto le está hablando y obedecen más fácil. La palabra entonces de Dios es la fuente a través de la cual toma Dios a un ingenuo y lo trae a la sabiduría. La palabra sabio entonces, en cambio, es una palabra hebrea que en su significado más básico significa alguien que está capacitado en el arte de la vida piadosa. Y esto se conecta con lo que el pastor Juan estaba hablando esta mañana. La palabra sabio capacita en el arte de la vida piadosa para discernir aquellas cosas que tú y yo debemos hacer en momentos específicos de nuestras vidas. Para que no nos desviemos, es estar capacitados en los asuntos de la vida práctica. Es tomar la verdad y esa verdad que nos conduzca a la piedad para cuando llegan las decisiones que tenemos que tomar, nosotros tomemos el marco de la palabra de Dios y entonces es por aquí que me voy. Porque este es el principio. De manera entonces que esto significa que es tener el dominio de aquellas decisiones complicadas del diario vivir y que solo se alcanza mediante el conocimiento verdadero y bíblico y la aplicación de la palabra de Dios. Por eso a veces nos sorprende algunas decisiones que han tomado algunos hombres y mujeres en los últimos tiempos y cuando chequeamos las escrituras, vemos, ven acá, ¿y dónde estaba este principio y esta palabra cuando decidió hacer tal cosa? Personas de muchos años en la iglesia y violando principios elementales y básicos de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando aquí de un conocimiento experiencial y bíblico de tal forma que ese conocimiento experiencial nos lleve a pensar como piensa Dios, a mirar como mira Dios, a hablar como habla Dios y a decidir aquellas cosas como la decide Dios. Yo estoy consciente de que hay varias personas en las iglesias, miembros de la iglesia, que tienen diferentes grados de capacitación. Por eso el Señor ha dado pastores a la iglesia, como un regalo, para cuando nosotros tenemos situaciones difíciles que tomar, busquemos primero el consejo de Dios en oración y después aquellos hombres que el Señor nos ha puesto, que pueden ser miembros de la iglesia también, que son maduros y nos pueden ayudar a ver cuál es el principio que debemos llevar en un momento difícil y determinado de nuestra vida. De manera que aquí estamos hablando de aplicar la palabra de Dios con sabiduría. Dios, a través de su testimonio fiel, hace sabio a aquel que es sencillo. Y Santiago, hablando sobre esa sabiduría, él dice, esa sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. Cualquier decisión que vayas a tomar,
tienes que pensar que sea primero pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Me llama la atención otra vez cosas que han estado pasando en nuestras iglesias en los últimos años. ¿Dónde está la pureza, la paciencia, la amabilidad, la benignidad, la misericordia con los hermanos y especialmente con los pastores? ¿Dónde está? Usted no la ve. Entonces usted dice, eso no es de Dios. Porque si hay una decisión que hay que tomar, si hay alguien que pecó, la Biblia dice que es lo que tú tienes que hacer. Gálatas capítulo 6, vamos allá. Porque estos son asuntos prácticos, amados hermanos, prácticos. La sabiduría que Dios quiere que apliquemos a las Escrituras son prácticos. Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Hermanos, está hablando a hermanos aquí. No son personas que no la conocemos, son tus hermanos. Son miembros del cuerpo de la iglesia, que debe dolerte a ti, porque son como si fuera un brazo tuyo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, debes decir, te agarré, míralo aquí. No, no es eso que dice. Eso enseña también que cualquiera de nosotros puede cometer faltas, que aquí en este caso son pecados, y también el pastor, porque los pastores no somos impecables. A veces tenemos presiones mucho más fuertes que ustedes y tentaciones mucho más fuertes que ustedes. Porque si el diablo derrumba a un pastor, está derrumbando la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido por vosotros que sois espirituales, míralo ahí, la pureza debe seguir de una manera espiritual, restauradle, es restauración lo que debe buscar. Pero a veces pensamos como si quisieran coger una guillotina y pasarla por el cuello. No entiendo. Entonces, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros. Y así cumpliremos la ley de Cristo. Amados hermanos, estas son las cosas prácticas que nosotros tenemos que conocer de la verdad para nosotros vivir en una comunidad. Ese amor que he visto en ustedes es el amor de Cristo. Y ese es el amor que va a predicarle a otros que vayan a la iglesia. Porque eso es lo que Cristo dice, amaos los unos a los otros. Entonces, se trata aquí, como dice un siervo de Dios hablando sobre esto, de que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios define la conversión y toda obra que de forma inherente opera en nosotros como algo que nos aporta sabiduría e inteligencia. El pastor Juan decía esta mañana, y yo fui afectado verdaderamente con esto, si lo que tú conoces no te lleva a hacer la voluntad de Dios, entonces debe llevarte a hacer lo que dice Dios para que sea de una manera experiencial y bíblica, no es intelectual. Tú te puedes conocer la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y no saber nada de lo que es aplicar esas verdades. Porque eso se aprende con el tiempo y con un trabajo arduo y disciplinado. Entonces, bienaventurado entonces el hombre que haya esta sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya esta sabiduría. Entonces, hasta aquí hemos visto que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Es suficiente esta palabra para ti
Tengo algunas preguntas como un punto de aplicación aquí para concluir. ¿Crees que hace falta algo aquí en la palabra de Dios? Siendo la ley perfecta de Dios. ¿Crees que hace falta algo aquí siendo el testimonio fiel de Dios? ¿Son suficientes estas palabras para transformar y convertir el alma de los incrédulos? ¿Son suficientes para hacer sabio al sencillo? Hermano querido, hermana querida, ¿con qué actitud debes acercarte a la palabra de Dios? Te voy a recordar un espíritu enseñable, un espíritu humilde, con contrición delante de Dios. Hay un hombre y una mujer que Dios fija sus ojos en ellos. Isaías 66. Isaías 66. ¿Quisieras tú que el Señor fije sus ojos en ti? Versículos 1 y 2 voy a leer. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, fijaré mis ojos a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo voy a fijar mis ojos, dice Dios. Olvídate de todo lo que tú puedas hacer, como el ministerio de esto, como el ministerio de aquello, aquel que canta, aquel que hace. Olvídate de eso. Un hombre, una mujer humilde y contrito de espíritu, el Señor fijará sus ojos en esa persona. Oh, que el Señor nos dé ese espíritu para cada vez que nos acerquemos a esta palabra, sea con ese espíritu de dependencia del Señor, ese espíritu de humildad, sabiendo que el Señor da gracia a los humildes, pero que a los orgullosos Él los mira de lejos. Hermano querido, hermana querida, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, esta oración debe ser propiedad tuya y mía. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces debemos acercarnos a esta palabra con oración, acción de gracia, porque como cantábamos, esa bendita palabra, esa palabra que es dada a nosotros. Y quiero traer algunas palabras finales a los amigos que están aquí, familiares, hijos nuestros. Escúchenme con atención. ¿Eres tú humilde de espíritu? ¿Tiemblas tú a esta palabra? ¿Temes tú al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar y que te hizo a ti también? Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando los envió: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que tiene el poder de tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo en el infierno de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. De manera que no tiene que ser así. El Señor Jesucristo está llamando a pecadores a que vengan al arrepentimiento y a la fe. Venid a mí todos los que estáis trabajando
trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigo mío, hijos nuestros, ven a Cristo ahora. Recíbelo por la fe. Pídele que te dé la salvación de tu alma. Entrégate completamente a Él, porque Él es fiel y justo para perdonar a pecadores. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y podemos ver su gloria y su poder. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificada tu palabra en nuestros corazones en esta hora. ¿Quién es suficiente para hacer tu voluntad? Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Danos humildad de mente, de corazón. Danos el juicio correcto, Señor. Danos sabiduría, esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, de buen nombre. Que nosotros nos amemos unos a otros con el amor de Cristo y que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad y sean salvos por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por estas iglesias representadas aquí. Que tu poder perfeccione a cada uno según tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.